Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a aquellos que estéis al otro lado del mar y bienvenidos a esta nueva LMA del área de Medio Ambiente, Energías Renovables y Eficiencia Energética de IMF. Como cada jueves, cada 15 días, hemos escogido un tema que nos parece que puede ser interesante, que puede tener un potencial y que, bueno, en este caso tiene una condición especial y es que es un tema que para mí es muy querido, he trabajado muchos años en el tema y también, bueno, a veces cuando el término que vamos a tratar hoy, de Smart City, se usa de una manera ligera, usa de una manera habitual, pues reconozco que uno tiene su corazoncito y se siente un poco afectado, ¿no? La sesión de hoy, como veis, tiene como título el concepto de Smart City, porque me parecía importante compartir con vosotros qué es para mí, porque no existe un término de Smart City implica pum, 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 pum. Hay una serie de conceptos, de hechos, de facetas, de aspectos que debería tener una ciudad que quisiera considerarse inteligente, moderna, sostenible, viable, humana. Y quizás todos ellos integrados de una manera más o menos coherente es lo que dan una ciudad como Smart City. Además hay un hecho que creo que es importante. Una Smart City, una ciudad inteligente, es aquella que permite a los ciudadanos ser ellos mismos de una manera viable, sostenible con la naturaleza, sostenible con la sociedad, viable en el largo plazo y obviamente con un componente tecnológico y de evolución y de modernización evidente. El problema es que a veces nos quedamos solamente con la parte de las high-tech, ¿no? De las muy techy. De alguna manera, al final nos quedamos como que la Smart City es aquella que tiene mucho wifi por la calle. Y está bien que una ciudad tenga wifi por la calle. Y está bien que tú puedas saber cuándo viene el autobús porque te lo van diciendo. Pero quedarnos ahí en el concepto de Smart City realmente nos estaríamos quedando muy cerrados, nos estaríamos quedando en un concepto pequeño. Cuando realmente la Smart City es la ciudad del futuro. Realmente la Smart City es la ciudad a la que deberíamos llegar. Y además deberíamos llegar por una sencilla razón. Es decir, caminamos hacia un planeta en el que la mayoría de la población va a vivir en ciudades. El modelo de ciudad que decidamos desarrollar, ha habido muchos modelos de ciudades en la historia, pero el modelo de ciudad que decidamos desarrollar en los próximos 30 años será crucial para nosotros, crucial para nuestras economías y crucial para nuestros hijos. Entonces, dicho lo cual, os planteo los 6 aspectos que, en mi opinión, luego es discutible. De hecho, al final, si os parece, podremos discutir, plantear y analizar ideas que podáis tener. Pero bueno, en mi opinión, esta es mi visión, hay 6 aspectos que deben tener una ciudad para que le podamos poner ese sobrenombre de Smart City o ciudad inteligente. Ya quedamos con Smart City, ya es un término bastante acuñado. Pero ahora es importante ponerle a ese término contenido. Esos 6 aspectos son una energía que también tiene que ser smart, que tiene que ser inteligente. Unos servicios públicos que han de ser también inteligentes. Un tipo de movilidad que tiene que ser sostenible en un urbanismo que ha de ser sostenible por necesidad. Obviamente, y esta es la parte más común, tiene que ser una ciudad conectada, pero conectada en el amplio sentido. Y además, los edificios que componen esa ciudad también tienen que ser inteligentes. Pero veremos que inteligentes no es simplemente que apaguen y enciendan las luces, es mucho más. Vamos con la primera de las 6 partes. La energía inteligente. La ciudad que es capaz de gestionar su propia energía, pero que es capaz de gestionarla de una manera razonable, con futuro, sostenible. En ese sentido hay 4 puntos que os voy a tratar. Las Smart Grids, las Microgrids, el District Heating y la interconexión. Podría haber otras, pero creo que estas son las 4 principales para una gestión inteligente de la energía. El concepto de la Smart Grid básicamente consiste en esa ciudad que es capaz de interconectar los puntos de generación de energía
obviamente, para que sea inteligente tiene que ser limpia, con puntos de consumo, de demanda de esa energía. Ha de ser capaz de establecer esa generación distribuida en la cual cada edificio, cada zona de la ciudad genera la electricidad, genera la energía. La energía, porque no solo es electricidad, también podría ser, por ejemplo, gas partiendo de biomasa o la propia biomasa. Digamos, hay un abanico de energías renovables que una ciudad es capaz de producir siempre y cuando se conciba de una manera global, inteligente y coordinada. De tal manera que cada uno produzca la energía que puede y cada uno consuma la energía que necesita. De tal manera que la segunda parte, a esa primera parte de generar la energía, es la gestión de esa demanda distribuida. Es decir, es importante ser capaz de almacenar la energía cuando hay momentos de sobreproducción. Hay que ser capaz de proporcionar energía cuando hay momentos de exceso de demanda. Y esto no se puede hacer sin el tercero de los puntos, que es lo que llamamos la integración de la energía micro de la ciudad con la macro del país. De tal manera que al final la ciudad, digamos que sería un elemento a introducir en este balance energético que trataría, en el normal del funcionamiento, de generar y consumir su propia energía, pero que demandaría a la red general un excedente cuando lo necesitara, perdón, un sobrante o una necesidad de energía cuando lo necesitara, y cuando tuviera excedentes de energía lo proporcionaría a esa red general. Porque además, dentro del concepto de Smart City, tiene que estar integrado en un concepto nuevo, este me lo voy a acuñar yo, que es de Smart Country, es decir, en un país inteligente, en el cual realmente seamos capaces de multiplicar ese efecto de la Smart City a nivel de todo el país, de tal manera que realmente se pueda ir haciendo esa gestión distribuida y esa gestión eficiente e inteligente de la energía. Bien, aparte de la Smart Grid, está el concepto, digamos, de la microgrid. Vámonos al tema pequeño, ¿de acuerdo? En el cual realmente en el propio barrio, en la propia calle incluso, la mejor energía es la que produzco yo o mi vecino. Es decir, cuanto más viaja la energía, más se pierde energía. Con lo cual, en la medida en que yo produzco y mi vecino consume, o yo mismo consumo, es algo que realmente es fundamental, y para eso hay que crear esas pequeñas redes de proximidad. Pequeñas redes de proximidad que no es solo energía eléctrica, es energía eléctrica, pero también podría haber otras fuentes energéticas, como decía antes. Luego hay una cosa que es fundamental y que yo creo que en otras LMAs, tanto yo como mi compañero José Javier, hemos tratado, y es la gestión del balance neto. El balance neto que, como sabéis, por desgracia, bueno, en el caso español, está en asuntos pendientes y probablemente se legisle en el próximo año, próximo 2 años. El balance neto consiste básicamente en que yo pueda producir lo que soy capaz de producir, consumir lo que necesite en cada momento, lo que me sobra lo vierto a la red, y cuando lo que ocurre es que yo produzco menos de lo que necesito, yo pido a la red. Y en un periodo determinado de tiempo se hace ese balance neto. ¿Cuánto he arrojado a la red? ¿Cuánto he tomado de la red? Y el balance neto es lo que yo tengo que pagar o por lo que me tienen que pagar. De alguna manera no es una cuestión, no es tanto un negocio como una cuestión de reparto lógico de la energía. Y luego es evidente que hay que pensar las cosas de una manera razonable para que se adecúe en el tiempo la oferta y la demanda local. De tal manera que al final el barrio, el Smart Barrio funciona dentro de la Smart City, que funciona dentro del Smart Country. Si os dais cuenta, es una cuestión de escala, pero la lógica es la misma desde el pequeño hasta el grande, desde la vivienda hasta el país. Hay una cuestión, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante y que además debe ser uno de los elementos a tener en cuenta, y es cuando existen, una de las cuestiones que más energía demandan es el calentar, la necesidad de calor o la necesidad de frío, en las viviendas, en las oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, curiosamente, cuando uno hace un análisis general de una ciudad, se da cuenta de que hay industrias cuyo problema, por ejemplo, es precisamente que tienen un exceso de calor y que lo que desearían es liberar ese calor. Bueno, ahí existen redes de lo que se llaman district heating, en el cual esas industrias con exceso de calor, por ejemplo, para el caso del district heating, lo que hacen es que tienen tuberías que conectan con la calefacción, por ejemplo, de
otras viviendas u otros centros, de tal manera que hay un aporte, un subproducto de esa industria que es la generación de calor para aprovechar en otros puntos de la red. Y también existen aquellas plantas que lo que generan es frío, y en cuyo caso lo que pueden hacer precisamente es ese intercambio de calor y es enviar frío también a la red. Esto es algo que realmente implica una concepción de la ciudad un poquito más allá del mero edificio. Realmente una de las cuestiones de las que adolece muchas veces el urbanismo y la concepción de las ciudades es que parece como que tú haces el plano y luego ya cada uno de los constructores va construyendo casas. No, realmente la ciudad debe ser como un cuerpo humano. Es decir, si yo dejase que, pues yo quiero ser mano, yo quiero ser riñón, yo quiero ser pulmón, al final nos saldría una especie de engendro. Pues eso es lo que nos pasa a veces en las ciudades, que hay una idea general, pero luego dejamos a la iniciativa de cada uno. Entonces, evidentemente la iniciativa tiene que estar, pero tiene que haber unas ciertas pautas, unas ciertas acuerdos de lo que se puede o no se puede hacer. Por ejemplo, el district heating solo se puede hacer mediante un consenso y un compartir experiencias, ideas y proyectos. Otra de las cosas que es fundamental para esa gestión de la energía inteligente es el concepto de la interconexión. Es importante que existan esas redes de distribución y esos nodos de interconexión, porque a veces ocurre, tanto a nivel de país, como a nivel de ciudad, como a nivel de muchos sitios, en los cuales el problema es que existe ese excedente y uno no puede aportar el excedente porque la red directamente no lo permite, porque no cuentas con unos nodos que interconecten esa energía. La interconexión modal es una de las cuestiones que es fundamental. Y luego, evidentemente, hay que hacer un planteamiento de las necesidades energéticas, tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel nacional. Y luego, evidentemente, hay una cuestión que creo que funciona bien a nivel local, pero que también es importante plantearlo, que es la gestión del potencial de excedentes de producción de energía. De tal manera que, por ejemplo, hay un ejemplo que hacen en Suiza y es, como sabéis, una central nuclear. No, la energía nuclear no estaría dentro de este campo, pero una central nuclear produce energía de manera continua. Pero en cambio la demanda es discontinua. Entonces ellos lo que hacen, por ejemplo, es durante la noche, que la energía se consume mucho menos, se dedican a bombear agua a unos embalses que tienen en altura. Con lo cual, cuando necesitan esa energía, por el día, lo que hacen es que abren los embalses, el agua baja y de alguna manera devuelve gran parte de la energía no consumida. Bien, esto mismo es algo que en una ciudad se podría hacer. Se podría hacer de muchas maneras, pero es simplemente un ejemplo que quería poneros. Segundo punto, los servicios públicos inteligentes. Realmente una ciudad ha de tener esos servicios públicos inteligentes, pero que ayuden a mejorar ese concepto de ciudad. He puesto dos ejemplos que creo que son interesantes, como es el concepto de seguridad ciudadana. Las ciudades se generan, sobre todo en la Edad Media, porque son mucho más seguras. Los ciudadanos van a las ciudades porque se sienten seguros. Es fundamental que las ciudades vuelvan a ser, o sigan siendo, ese refugio de seguridad. Lo que no puede ser es que las ciudades se conviertan precisamente en lo más peligroso que te puedes encontrar y que al final tengamos esa reversión de que la gente vuelve al campo porque el campo es mucho más seguro. Se puede hacer y ahí la tecnología puede ayudar. Realmente podemos tener esa videovigilancia que no es el intrusismo, es el poder atender una emergencia en un momento dado de una forma rápida. Una ciudad debe tener ojos, debe tener oídos, debe tener la capacidad de saber lo que está ocurriendo para reaccionar, ayudar, socorrer, vigilar, pero no vigilar, no me toméis por favor por el concepto de 1984 de Orwell, no es ese tipo de vigilancia, es una cuestión de vigilancia, digamos, de la respuesta, saber cuando hay un accidente, saber cuando hay un problema, saber cuando hay un incendio, cuando alguien necesita ayuda, etcétera, etcétera. Y es importante tener una estación de control de esas incidencias en tiempo real. De alguna manera hay que asegurar una capacidad de acción temprana en caso de necesidad. Pero luego, por ejemplo, hay otro ejemplo de esos servicios públicos inteligentes que me parece mucho más, digamos, bonito, que es el concepto de las calles inteligentes de iluminación adaptativa. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que ya ha salido en alguna de las LMAs y es esas calles en las que vemos las calles permanentemente encendidas con luces desde la puesta del sol hasta la salida del sol, con una luz absolutamente, además en España tenemos una
un gusto por el exceso lumínico y de hecho somos uno de los países con mayor cantidad de luz en las calles. Bien, lo primero que hay que hacer es cambiar esa luz para que sea LED, para que no sea una luz, digamos, de gran consumo y además que sea modulable. Lo bueno que tiene el LED es que es muy fácilmente controlable y muy fácilmente modulable. Bien, si eso lo hibridamos con instalación de sensores de movimiento y de ocaso, por ejemplo, nos permitiría hacer algo tan sencillo y tan maravilloso como que a las 3 de la mañana, en el que una calle está vacía, pues las luces no tendrían por qué estar encendidas al 100%, podrían estar encendidas al 30%. De tal manera que yo tendría iluminación en la calle, pero no tendría toda la luz. Eso sí, en cuanto yo pisara la acera o mi coche empezara a moverse, de pronto las farolas que iluminan 100 metros adelante y 100 metros atrás de donde yo estoy, ¡pum!, subirían al 100%. Y de alguna manera, cuando yo fuera avanzando por la calle, a 100 metros por delante y a 100 metros por detrás, la calle se iría iluminando y luego iría bajando esa iluminación. Con una medida como esta, en la cual mi necesidad de luz sería la misma, yo tendría cubierta completamente mis necesidades de luz, podría estar reduciendo un 70, un 80% el consumo energético de la ciudad por la noche. Y eso es algo que se puede hacer en ciudades, en carreteras, en parques, en jardines, en zonas comunes de comunidades de vecinos. Esos servicios públicos inteligentes a veces también son el ejemplo que muchos ciudadanos necesitan para darse cuenta de cuál es el camino correcto. Otro tema, que es el tercero, es el tema de la movilidad sostenible. Las ciudades se han convertido en ejemplos de grandes atascos perpetuos, en los cuales además coches normalmente con motores diésel se dedican a emitir monóxido de carbono y NOx, óxido de nitrógeno, de tal manera que envenenan a la población, convierten el aire en irrespirable y a veces incluso la atmósfera en impenetrable. Tú no eres capaz de ver lo que hay al otro lado de la calle. Bien, una ciudad que llamemos inteligente, lo que no puede es tener este tipo de conceptos. Y eso, básicamente, creo que tiene 4 pilares esenciales. Como he dicho, podría haber más, pero yo creo que destacaría 4 como los más importantes en este momento. El primero es la red de apoyo al vehículo eléctrico. Una cosa es decir que creemos en los vehículos eléctricos y otra cosa es apoyar los vehículos eléctricos. Para apoyar los vehículos eléctricos, lo primero que hay que crear es una infraestructura suficiente de recarga. Ciudades como Lisboa, con más de 900 puntos gratuitos de recarga en la calle, o ciudades como París, con 650, bueno, están en el buen camino. Algo mismo le pasa a las ciudades de Noruega. También parece curioso que esa es la razón, o es parte de la razón por cual el 20% del parque de los coches que se compraron el año pasado en Noruega eran eléctricos. En España era el 0,1 o el 0,01, no recuerdo si era 1000 veces menos o 10.000 veces menos. En cualquier caso, está claro que no estábamos en la misma línea. También os digo, Madrid, por poner un ejemplo, tiene 28 o 29 puntos de recarga de coche eléctrico en la calle y además bastante caros. Bien, cuando hablamos de que queremos una ciudad en la cual los vehículos no contaminen el aire y envenenen a los ciudadanos, habrá que decir cuál es la alternativa. Y la alternativa no es solo el coche particular eléctrico, pero también es el coche particular eléctrico. Es decir, de nada me sirve, bueno, sí, me sirve bastante, pero cambiar los atascos en la M30 de coches diésel por atascos en la M30 de coches eléctricos siguen siendo atascos, ¿vale? La diferencia es que los que van por la acera no mueren, pero bueno, eso es algo que también tendría importancia. Hay una cosa que es también importante para apoyar al coche eléctrico, y que eso, por ejemplo, en Madrid y en otras ciudades de Europa sí se está haciendo, que es darle prioridad a ese tipo de vehículos. Es decir, que esos tipos de vehículos, por ejemplo, puedan estacionar gratuitamente, tengan facilidades para estacionar, con lo cual yo a la hora de comprarme un coche digo, bueno, es que el coche eléctrico lo voy a estacionar fácilmente, mientras que el coche de gasolina que contamina, etcétera, etcétera, es un poco más barato, pero tengo una serie de inconvenientes importantes, cuando no el hecho de que la contaminación prohíba que utilice directamente el coche, mientras que con el eléctrico no me pasaría eso. Y luego también ventajas en la circulación, por ejemplo, que por los carriles preferentes puedan ir los coches eléctricos, que por los carriles de acceso prioritario a las ciudades puedan ir los coches eléctricos. Realmente hay muchas iniciativas que están apoyando esto. Evidentemente luego están las ayudas fiscales, etcétera, etcétera, a la compra de un coche eléctrico. O la penalización a la compra de un coche contaminante. Este, por ejemplo, es uno de los puntos del coche eléctrico que creo que es fundamental. Pero fundamental hacerlo de forma decisiva. Porque en la medida en que hay demanda, la industria
crece y a medida que la industria crece los precios bajan. No podemos pretender que el coche eléctrico sea el más barato si no conseguimos que haya demanda. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Hay una cuestión fundamental que es la cuestión de la gestión del tráfico y que aquí el concepto de Smart City puede ayudar mucho. Yo, mediante esa ciudad que, si os habéis dado cuenta antes, llenamos de sensores y llenamos de cámaras, eso no sirve de nada si no lo utilizamos. Bien, lo que me permite a mí ahora mismo esa monitorización de la ciudad es saber qué está ocurriendo en cada momento, de tal manera que yo pueda gestionar el tráfico, cambiar los semáforos en el momento según haga falta más o menos tráfico, informar a los ciudadanos anticipadamente de lo que tienen que hacer, tanto del tráfico urbano como del tráfico interurbano, como del tráfico periurbano, las típicas circunvalaciones. Y eso, de alguna manera, puede facilitar mucho, porque al final yo puedo saber qué tráfico hay en cada sitio, cuántos coches van por cada sitio, a qué velocidad van, dónde hay un accidente, dónde hay, etcétera, etcétera. Esa monitorización de 1984 que decíamos antes, para lo que sirven todas las cosas es para mejorar considerablemente el tráfico. Y luego hay un concepto que es muy importante, que es el transporte multimodal. Es decir, realmente yo tengo que generar una infraestructura y una cultura del uso de diferentes medios de transporte dependiendo de lo que vaya a hacer. En ciertos momentos lo más idóneo será moverme a pie, pero a veces a lo mejor lo que puedo es coger una bicicleta para hacer un trayecto o un traslado más corto. En otro momento será el transporte público y en otro momento será el transporte privado. Lo importante es potenciar que se pueda adecuar esa intermodalidad, para lo cual hay que adaptar tanto los parkings como los puntos de que yo pueda dejar el coche en un intercambiador de forma muy barata o gratuita porque voy a tomar el transporte público. Hay que permitir hay que concebir los puntos del transporte pensando en esa intermodalidad, que yo cuando compro un billete de autobús, ese billete de autobús me sirva para tomar el metro o para alquilar una bicicleta. Y que yo pueda hacer todas esas cosas según las circunstancias, las necesidades o lo que yo pueda hacer. A lo mejor para ir a un sitio yo puedo ir en bicicleta, pero luego hago la compra y tengo que volver en un vehículo tipo Car2Go. Esa intermodalidad, ese cambio de concepto, en el cual ya no será simplemente yo tengo mi coche y me muevo a todos sitios en mi coche, sino yo tengo unas necesidades y uso el transporte, el medio de transporte que necesito en cada momento. Y luego hay otro concepto que es lo que llamamos la aplicación de las nuevas tecnologías a la asistencia interactiva a la movilidad. He puesto aquí un ejemplo muy tonto, pero que no tiene nada de tonto. Hay mucha gente que lo utiliza en toda Europa diariamente, que es la aplicación Waze. La aplicación Waze tiene una característica, es el típico navegador, pero en el cual existe esa interactuación de los conductores y además la cesión de datos de tal manera que ellos pueden saber a qué velocidad se está circulando en cada calle, en cada zona, y te pueden decir, cuidado por aquí, ve más. O sea, pueden optimizar el tráfico. Pero el siguiente paso para optimizar esos trayectos tiene que ser lo que veis alrededor, y es que nuestros vehículos, que nuestros transportes sean capaces de hablar los unos con los otros. Llegará esa asistencia interactiva, llegarán los coches autónomos, que podrán ir de manera mucho más predecible, mucho más optimizada. Se reducirán mucho los accidentes y además mejorarán mucho los tiempos de ir de un sitio a otro y se optimizarán todos. Hasta ahora el ser humano pues vamos como vamos y a veces vamos por donde siempre, etcétera, etcétera. Pues esa generación de herramientas que permitan esa comunicación en tiempo real y al mismo tiempo esa compartir datos que nos permitan optimizar las rutas también facilitarán mucho la movilidad sostenible en las ciudades. Otro tema importante, los edificios inteligentes. Que a veces los edificios inteligentes es un apodo que le ponemos a cualquier edificio que tenga una iluminación más o menos o que funcione solo el aire acondicionado según un cronotermostato de temperatura. Y ya, como hace eso, le llamamos inteligente cuando dices, esto es lo más tonto que he visto en mi vida. Aquí realmente hay 4 puntos que creo que son fundamentales. Por ejemplo, edificios de alta eficiencia. Lo primero que tiene que tener un edificio inteligente es la inteligencia del que la ha construido. Es decir, de nada me sirve llenar de maquinitas un edificio que tiene la piel de papel. Lo primero que habrá que hacer es crear edificios con una buena envolvente, con unas buenas paredes, con un buen tejado.
que realmente aíslen del frío y del calor. Una vez que tenga esa buena envolvente, tengo que tener una buena gestión de los huecos en fachada. Es decir, ¿cómo son esas ventanas? Aquí he puesto un ejemplo de un Trimalit, que en vez de 2 cristales tiene 3, que además filtra los infrarrojos, los ultravioletas, ahorra energía, etcétera, etcétera. Y luego está el concepto de, ahí sí, equipamiento eficiente. Ascensores que son eficientes, que están programados para calcular el mínimo consumo, etcétera, etcétera. Pero si os habéis dado cuenta, lo que le he dado más importancia en el edificio inteligente es simplemente al arquitecto que lo diseñó, que fuera inteligente, y al constructor que lo construyó. Porque de nada nos servirá, si no hay esa inteligencia en el origen, luego intentar añadirle cacharritos al edificio. Además, tienen que ser edificios flexibles. Y cuando digo flexibles, me refiero a flexibles de verdad. Es decir, yo tengo que poder ser capaz de modificar los usos de una habitación. ¿Por qué no ser capaz de girar una pared y ampliar el salón? O modificar una cuestión y lo que antes era un dormitorio se convierte en un despacho. Eso, si se concibe actualmente, se podría hacer. Y eso mejoraría mucho esa multiplicidad de usos que tenga esos edificios. Además, sería importante que fueran edificios de usos múltiples en cuanto a que no solamente fuera este es un edificio todo de viviendas, este es un edificio todo comercial, sino realmente que hubieras usos flexibles, que hubiera zonas para que jugaran los niños, que luego sirviera para que se reunieran los vecinos y a lo mejor pusiera uno un mercadillo de venta de yo qué sé, lo que os dé la gana. Y luego importante, edificios adaptables. El clima es distinto. Voy a decir 2 obviedades. Por la noche es de noche y no hay luz, y por el día es de día y hay luz. En invierno hace más frío y en verano hace más calor. Yo sé que parezco Epi Blas o Coco aquí dándoos una charla, pero es que la realidad es que la mayoría de los edificios no tienen en cuenta ni cuándo es de día, ni cuándo es de noche, ni cuándo hace frío, ni cuándo hace calor. Hacemos edificios que siempre están igual. Cuando dices, no, esta fachada en agosto será fachada sur, el sol está muy alto, no incide dentro, pero cuando esta fachada esté en el mes de febrero, el sol va mucho más bajo e incide completamente. Si yo eso lo he tenido en cuenta, puedo tener un ahorro de energía brutal. Tengo que adaptar al clima el edificio, para lo cual hay que concebirlo que se pueda adaptar al clima. Y luego a las necesidades. A la derecha os he puesto un proyecto de edificio muy curioso, que es un edificio en que cada planta podía girar 360 grados sobre sí misma, independientemente de las anteriores, con lo cual, como veis, el propio edificio podía cambiar de forma según se hubiera decidido, pero además podías decir, estoy en el salón, me apetece que el sol dé en el salón, y hacías, girabas tu edificio, y entonces tu salón estaba orientado al sol. Que resulta que no, que te querías echar la siesta y el dormitorio te estaba dando todo el sol, pues girabas. Eso suena un poco ciencia ficción, pero se están haciendo esas cosas sin llegar a tanto, pero se puede hacer. Hay que concebirlo y sobre todo edificios que sirvan para muchas cosas. Luego importante, las viviendas en sí mismas deben ser eficientes, que es un poco lo que decía antes. Tienen que ser energéticamente eficientes. Me parece surrealista que a día de hoy todavía construyamos casas que no tengan categoría A. Debería ser obligatorio legalmente hoy, porque la tecnología lo permite y a un coste muy razonable, que todas las viviendas nuevas que se hicieran fueran categoría A. Incluso diría más, deberían prohibir que se vendieran o alquilaran viviendas que no tuvieran al menos categoría C. Ya no digo A, C. ¿Por qué? Porque solo haciendo eso se puede realmente avanzar con inteligencia hacia un concepto de ciudad del futuro. Un edificio eficiente tiene que tener bajo consumo de recursos, pero de recursos hídricos, energéticos, de residuos. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como que el desagüe del lavabo esté conectado con la cisterna del inodoro. Porque ¿acaso nos importa que cuando tiro de la cadena para limpiar el inodoro el agua tenga jabón? O el desagüe de la ducha que tenga un filtro y pueda servirme también. O así sucesivamente. Yo realmente, o la propia agua de lluvia, no podría servir para regar las plantas con un punto de almacenamiento intermedio. O incluso para fregar los cacharros. Hablo del agua de lluvia, no del agua gris.
Ese tipo de cosas pueden permitir reducir los consumos siempre y cuando el edificio, y sobre todo quien diseñó el edificio, sea inteligente. Bueno, y no olvidemos, hay otra persona que debe ser inteligente también, que es el que usa el edificio. Porque a veces hacemos edificios inteligentes para ciudadanos tontos. Dice, no, usted no tiene que preocuparse de nada, porque como el edificio es inteligente, normalmente eso suele ser una catástrofe casi siempre. Casi siempre. Compramos, como decíamos alguna vez, ¿verdad? Un coche y nos viene con un tomo de instrucciones así. Compramos una casa y viene sin instrucciones, cuando probablemente sea lo más complejo que hayamos comprado nunca. Y eso permite un tercer punto que es fundamental en el concepto de una vivienda inteligente. Sobre todo una vivienda inteligente es algo, y es cómoda de vivir. Son viviendas con un alto confort, en las que te sientes a gusto, a nivel acústico, a nivel térmico, a nivel lumínico. Y como tiene todas esas cosas, además, son baratas de mantener. Que eso es lo mejor. La vivienda eficiente es muy barata de mantener. Es decir, cuando pensamos en Smart City siempre pensamos en ciudades caras. No. Una ciudad bien pensada supone invertir hoy para ahorrar mucho en el futuro. Y eso es algo que tener en cuenta. Y esto está muy relacionado, hemos pensado en el edificio, con otro concepto, que es el urbanismo sostenible. El edificio al final no es una especie de náufrago en medio del mar. Es parte del mar. Hay que concebir todo el urbanismo. Y todo el urbanismo de la ciudad se basa en 3 puntos. Una ciudad integrada. Estamos hartos de ver ciudades en las cuales tenemos PAUs, zonas residenciales, a unos kilómetros polígonos industriales, a otros kilómetros centros comerciales, zonas deportivas, zonas educativas. Y entre todas ellas, usted coge el transporte privado y se dedica a moverse de su casa a la oficina, al centro comercial o al colegio. Tan difícil es concebir ciudades integradas, te iba a decir, como las de antes, en las cuales los bajos de las casas sean bajos comerciales, en las cuales los colegios, no tan grandes a lo mejor, pero estén más cerca, en los cuales haya áreas deportivas, en los cuales haya oficinas integradas o comercios integrados con las viviendas, de tal manera que al final uno pueda vivir en cercanía. Esas ciudades integradas y cercanas, ahí es donde la movilidad sostenible funciona siempre, porque la gente va andando. Y os digo, la calidad de vida sube exponencialmente. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de inteligencia. Por supuesto, un urbanismo sostenible tiene que ser accesible. Accesible para todos. Hay que concebir que todas las personas, y cuando digo todas, no solamente es los discapacitados, también son los niños. No podemos hacer ciudades en las cuales el 80% de la población utiliza el 20% del espacio y el 20% del espacio lo utiliza, y el 80% del espacio lo utiliza el 20% de la población montado al volante de un coche. Esa es hoy nuestro modelo de ciudad. La parte del espacio público que más ocupa son las vías para los coches privados. No podemos permitir concebir una ciudad inteligente en la cual los niños no pueden ir andando al colegio, no pueden ir andando a un parque. Eso también es accesibilidad. Accesibilidad no es solamente que haya rampas, que también para discapacitados. No es solamente que los semáforos hagan piu, 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 para que las personas con déficit de visión puedan cruzar. También es una ciudad amable, una ciudad que te permita tener bancos para sentarte cada X tiempo, que los ciclistas no se vayan jugando la vida, ni tampoco vayan atropellando peatones. Todo eso es el concepto de accesibilidad ampliamente entendida. Y luego también es necesario un urbanismo sostenible basado en la compatibilidad. Es decir, no podemos generar mausoleos que se utilizan una vez al año para un evento y luego están cerrados. Hay que crear herramientas que forman parte del día a día de la ciudad, de tal manera que una vez que hago la inversión de crear eso sirve también para varias cosas. Aquí os he puesto un ejemplo que conozco bastante bien, que es una plaza de Sevilla, la plaza, crearon el Metropol Parasol, que son esa especie de setas enormes de color beige. Bien, fueron muy criticadas, porque no tenían nada que ver, como veis, con el tipo de construcción que se hacía en Sevilla, pero realmente era un magnífico ejemplo de esa compatibilidad. Esas setas dan sombra, que el que conozca Sevilla sabe que eso es importante. Pero además sirve para poner mercadillos. Ahí veis la imagen que incluso hay una pista de patinaje temporal, pero incluso sirve para que los indignados se puedan manifestar. Pero también sirve incluso, como veis,
para la procesión de Semana Santa. Es eso mismo. Tengo un mismo lugar que tiene distintos usos en distintos momentos. Eso es un urbanismo sostenible y compatible. Y luego esa ciudad, como hemos dicho antes, tiene que ser una ciudad conectada. Y aquí voy ya a lo que todo el mundo entiende por Smart City, pero sin los otros anteriores puntos. La Smart City ni es smart ni es nada. Es bastante tonta, incluso. Entonces, evidentemente, conectada digitalmente. Aquí es donde menos tengo que explicar, porque esto es lo que todos tenéis en mente. Una ciudad en la cual tú tengas conexión wifi permanentemente, en la cual tú puedas interactuar con el transporte, con los comercios, puedas interactuar y puedas realmente tener esa información en tiempo real cuando necesitas algo, que te digan dónde está, que incluso te esté esperando cuando tú llegas, que si necesitas una bicicleta, tú digas, quiero una bicicleta, y dices, pues vete para allá, pum, llegas y la bicicleta te está esperando. Eso es una ciudad conectada digitalmente, que además te informe, que además te sugiera cosas, que además te vaya hablando, incluso te va diciendo, pues mira, hoy voy a visitar esta ciudad, pues mira, no dejes de ver el museo de no sé qué, que precisamente lo tienes aquí a la vuelta de la esquina y ahora mismo hay una exposición de Durero. Eso es una ciudad conectada digitalmente, es decir, la conexión sirve siempre y cuando la utilice para mandar información, si no, no vale para nada. Hay muchas ciudades que son, o dicen, no, tiene usted que tener una cuota, o tiene usted que darse de alta en el servicio no sé cuántos. Entonces vale para lo que vale. Es una cosa que hay que simplificarle, que el derecho a la conectividad es algo que deberíamos solicitar los ciudadanos y que a lo mejor quizá lo hagamos algún día, como el derecho al aire o a las fuentes públicas para beber agua. Pero también es una ciudad, y aquí voy a hablar de otras facetas que creo que son fundamentales, conectada económicamente. Una ciudad inteligente ha de crear riqueza para sus ciudadanos, por sus ciudadanos y con sus ciudadanos. De tal manera que haya esa interrelación, ese comercio de proximidad, esa ayuda de proximidad, en el cual el zapatero arregla los zapatos de los vecinos del barrio, en el cual el agricultor que tiene un huerto aledaño a la ciudad o incluso en la azotea del piso, luego lo puede vender a su comunidad por otras cuestiones, que además sea una ciudad en la cual la gente se ayuda, se apoya, haya intercambio de horas, pues yo te ayudo con un trabajo de tal y tú me cuidas a los niños o me das clase de inglés. Eso también es conectada económicamente. Y cuando digo económicamente no quiere decir a cambio de dinero. A veces puede ser a cambio de servicios o de tiempo o de otras muchas cosas. Ese también es un factor muy importante para una ciudad conectada. Conectada también ambientalmente. Conectada ambientalmente con huertos urbanos, en los cuales los vecinos primero se conectan, pero generan su propia comida. Realmente una ciudad sería capaz de generar su propia comida. Los tejados de las casas son zonas vacías, donde nadie sube. Cuando realmente, si lo pensamos, en una gran ciudad son las zonas que más insolación reciben, más cantidad de agua reciben y donde podría realmente desarrollarse una actividad ambientalmente fantástica de creación de comida, de creación de flora y de limpieza del aire. Y además, una ciudad conectada ambientalmente a la gestión de su economía circular, de tal manera que gestione bien sus residuos, que haya una educación desde el principio, como veis ahí el punto limpio abajo a la derecha, en la que realmente se generan residuos que forman un input con el continuo de la cadena, de tal manera que conseguimos ese ciclo continuo de la economía circular. Eso también es una Smart City, eso también es una ciudad inteligente. Y luego, por supuesto, una ciudad que mejora día a día en su salud ambiental, en la que vemos cómo los ciudadanos plantan árboles, mejoran la fauna o la flora, sobre todo en este caso, de su propia casa. Porque la ciudad, ¿qué es sino nuestra casa? Y luego hay una cosa que es también muy importante y que se suele olvidar cuando se habla de Smart City y que es fundamental, que es una ciudad inteligente debe estar conectada socialmente con los más desfavorecidos, con aquellos que lo necesitan. Realmente una sociedad que apoya a los que necesitan esa red de apoyo sanitaria, alimenticia, de hogar, de trabajo, de enseñanza. Solo si conseguimos integrar al total de la sociedad
en ese proyecto de ciudad sostenible de futuro, tendremos una ciudad inteligente. Si no, tendremos una ciudad con maquinitas. Y es una diferencia muy importante. No olvidemos una cosa, la ciudad la forman las personas, ante todo las personas. Si hacemos una ciudad olvidando a las personas, olvidamos el concepto de ciudad. Podremos decir que tenemos una ciudad inteligente. En realidad lo que tendremos es una sucesión de edificios con maquinitas. Esto no sé si podéis estar de acuerdo, pero este es un poco el concepto. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, vamos perfectos de tiempo en ese caso. Entonces, realmente este concepto que yo quería deciros es el que me gustaría comentar con vosotros. Sé que lo que os he comentado es transversalmente, incluso os diría un poquito rompedor con el concepto tradicional de ciudad Smart City. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la parte trekkie de la Smart City, y es importante de pronto esa visión en la cual las personas, las plantas, el aire, el agua, forma parte de esa Smart City. Y sin todas esas integraciones, y ahora dejadme que vaya un segundo a la primera de las diapositivas. Esto voy pasando así, va rápido, ¿no? Vale, sí. Vamos a la primera de las diapositivas, que es esta. Solo cuando yo integro todos estos elementos, y los integro de manera cohesionada, y de manera armoniosa, y de manera consensuada. Esto es muy importante. La ciudad inteligente la tienen que hacer sus ciudadanos. No es una cuestión de el despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo, en el cual unos sabios diseñan, deciden, y el resto del pueblo lo que tiene que hacer es decir, oh, qué bien, gracias, sabio sapientísimo, que nos han abierto la luz. No, evidentemente el arquitecto sabe más de arquitectura, pero de cómo disfrutar al sol debajo de un árbol, no sabe más el arquitecto que cualquiera de nosotros. Luego, también deberíamos poder opinar en todo ello. Y ellos lo que tendrán que dar es solución a la plasmación de nuestras necesidades. Y ese es el concepto que quería compartir con vosotros hoy. Y bueno, ahora estoy abierto a las preguntas que podamos plantear. Si os parece, como decía aquel, abrimos micrófonos. ¿Conocéis alguna ciudad que se acerque a este concepto de ciudad sostenible? Dadme ejemplos de ciudades que vosotros conozcáis y que creáis que tenga algún aspecto que podríamos denominar de ciudad sostenible o de ciudad inteligente. Bueno, el arquitecto, comenta Lisette, que el arquitecto paisajista responde a esto, responde a parte de esto. El arquitecto paisajista responde a parte de esto. Porque, de alguna manera, está claro, y yo estoy de acuerdo, el urbanismo, el concepto del urbanismo como primer paso, sería lo mejor para poder concebir una ciudad en la cual luego todo el resto de cosas se pudieran integrar. Y ahí, efectivamente, en la medida en que tú puedas concebir una ciudad como una continuidad del resto del paisaje, como una continuidad del resto de la naturaleza, en la que no tengas esa sensación que pasa en muchas ciudades, ¿no?, de pasar del bosque al asfalto, sin transición intermedia. La ciudad es de asfalto, el bosque es de árboles. No, mezclar esas dos cosas, realmente ahí es donde creo que podemos... Pero efectivamente, así es. Y es la labor de mucha gente. A veces pensamos que las ciudades es solo de los arquitectos. No, también es de los sociólogos, y de los psicólogos, y de los asistentes sociales, y de los ecólogos, y de los economistas, y de los zapateros, y de los vendedores de fruta. Y ese es el concepto de ciudad, y cómo todos se integran. El problema es que aquí trabajamos mucho con ciudades en capas, en la cual los de arriba deciden y los de abajo, pues según su nivel, van más o menos gestionando sus necesidades. Pero la pregunta que os había hecho, me gustaría que alguno me dierais un par de ejemplos, es de ciudades que consideréis que tienen algún elemento que puede ser sostenible. Comenta Tatiana, dice que es un poco utópico. Bueno, no es un poco utópico. Lo que os he comentado es absolutamente utópico. Es decir, lo que os he comentado es el final del camino. Entonces, hay países, efectivamente, que están trabajando en esto. Por ejemplo, cada uno que pueda hacer su energía, perfectamente. Dejadme que os haga un ejemplo. Es cierto que en España, como bien dice Tatiana, las eléctricas no lo permiten. Pero no lo permiten porque yo creo que tienen una estrategia muy de corto plazo, muy de ir al día a día, del negocio cercano, casi te diría del
del ladroncillo de mercadillo, ¿no? De te quito aquí 4, te doy el cambio mal de las lechugas. Cuando realmente en una visión de mucho más largo plazo hay países que lo están haciendo. Alemania lo está haciendo, Holanda lo está haciendo, Dinamarca lo está haciendo, Noruega, Suecia, Gran Bretaña. Hay muchos países que están avanzando hacia esto. En Canadá, efectivamente, Vancouver está haciendo muchas cosas. De hecho, ya quisiéramos que nuestras viviendas se acercaran ni de lejos a Vancouver. Vancouver tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, en aislamiento, en conectividad de ciudad. También pensemos que es una ciudad en la cual en invierno hace mucho frío. Entonces tienes que crear esa interacción de la ciudad para que además no tenga un coste energético altísimo. Bueno, comenta Silvia que un ejemplo de Smart City es Zaragoza por el Metrotren. Vamos a ver, matizo. Sí es el intento, sí es un elemento, el Metrotren o la integración como se ha hecho a lo mejor en Sevilla o como se han hecho en otras ciudades de elementos de movilidad diferente e integradas en el espacio urbano es un paso hacia. Pero también recordemos que Zaragoza tiene zonas como las que están aledañas a lo que fue el desarrollo urbanístico que se hizo después de la Expo, en el cual tienes páramos desolados con un edificio aquí, un edificio allí y personas desconectadas. Es decir, hay también claros y oscuros. Pero efectivamente, vamos a ver, ejemplos y elementos. Os voy a poner mi ciudad. Yo vivo en Rivas Vacia Madrid. De hecho, Rivas Vacia Madrid se autodenomina Ecópolis. Rivas Ecópolis. Bien, hace muchas cosas, pero el problema ¿cuál es? Pasa siempre lo mismo. Falta consistencia y falta paciencia en el largo plazo. Comenta, por ejemplo, Esther, Sevilla. Cuando yo recuerdo cuando se construyó el carril bici de Sevilla, yo en aquella época era director de comunicación y llevaba toda la parte de sostenibilidad de la cementera Holcim, que éramos la mayor cementera de Andalucía. Y realmente tuve mucha relación con el alcalde de Sevilla porque yo llevaba los programas de construcción sostenible. De hecho, cuando construyeron el Metropol Parasol, por eso he puesto el ejemplo de la Plaza de la Encarnación en Sevilla, yo tuve mucha relación con Jürgen Meyer, con el arquitecto que lo había hecho, y de hecho visitamos, vimos la evolución de la construcción, y justo en aquella época coincidió con que estaban construyendo el carril bici de Sevilla. Y había mucha gente que se quejaba mucho. Yo recuerdo cuando construían el carril bici, no había más que protestas. Todo el mundo protestaba porque estaban las obras por todas partes, porque claro, menuda está montando aquí el alcalde, no sé qué, tal cual. Pero también viví el momento en el cual las obras terminaron y de pronto aparecieron las bicicletas. Y de pronto fue como ¡pum!, como una primavera de bicicletas que yo reconozco, y reconozco amigos míos que decían, yo era muy crítico, pero oye, qué cómodo es ir en bicicleta por Sevilla. Claro, Sevilla es una ciudad plana, pero lo hicieron bien. Primero construyeron el carril bicis, crearon la oferta y luego vino la demanda. ¿Qué hemos hecho aquí en Madrid? Pues hemos cogido a un señor, le hemos dado un cubo de pintura y una brocha y le hemos dicho, salga usted a la calle y pinte un círculo con un 30 en cualquier carril de la carretera y dibuje una bicicleta. Y ala, ya tenemos carriles bici. Claro, aquí montar en bicicleta en Madrid es una labor de héroes que además tengan poco apego a la vida. Pero claro, hay veces en los cuales ves el carril bici está en el centro, a la derecha tienes el autobús y a la izquierda los coches y se van cruzando. Sevilla, sin duda, fue un ejemplo y me pareció muy positivo. El carril bici, perfecto el ejemplo que acabas de poner, efectivamente es un ejemplo mira, un ejemplo también que os voy a dar de Smart City, miradlo porque tiene mucho. Os voy a dar dos ejemplos y os sugiero que tengáis curiosidad y os metáis en internet y busquéis un poquito. Vitoria y Pamplona. Vitoria y Pamplona son dos ciudades en las cuales se ha intentado realmente concebir la ciudad. El plan de movilidad urbana de Vitoria es excelente, espectacular y sobre todo cómo se introdujo colaborando y hablando con los vecinos fue magistral. Y luego una de otro continente. Mirad Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil, donde se cambió todo el concepto del autobús mediante la metronización del autobús que creó Jaime Lerner, que luego han copiado todo el resto de ciudades de Latinoamérica, ¿cómo le llaman? El Transmilenio en Bogotá, etcétera, etcétera. Son todo copias del original. El original lo hace Jaime Lerner en Curitiba. Ese es un ejemplo muy bueno. Pregunta Esther
el intento de acercarse a una ciudad sostenible en el jardín vertical de Tarragona. Desde luego, vamos a ver, hay una de las cosas que yo creo que las ciudades no conciben, no se dan cuenta, y es, tenemos un hándicap que se puede volver en algo a favor nuestro. ¿Las ciudades de qué están hechas? De hormigón. Es decir, nuestras ciudades no son porosas. Cuando el agua cae, el agua se canaliza. Pero lo que debemos es almacenarla temporalmente. Las aguas grises, que es el mayor uso de agua de una vivienda, se podría hacer perfectamente con la gestión filtrada de agua de lluvia. Y podríamos hacer que el 70 o el 80% de nuestras necesidades de agua vinieran de lo que simplemente nos cae encima de manera cotidiana. El hecho de hacer jardines verticales, o incluso te diría, azoteas verdes, que al mismo tiempo que aprovechan el agua de lluvia, hacen algo con ella. Por ejemplo, aislar, porque te puedes crear una azotea verde con una capa fértil que te aísla mucho más la vivienda. Pero además, también puedes crear una zona de estar, una zona de paseo, una zona de juego, o simplemente una zona para criar tomates. Esto se puede hacer. Y este es el concepto. Veo que tan mal no lo he hecho porque habéis captado el mensaje perfectamente. Bueno, ¿alguna cosa más? Y si no, os hago mi... Ah, sí. Efectivamente. Comenta Silvia el ejemplo de Gijón. Vamos a ver, seamos sinceros. El problema que hay es que el ser humano es imperfecto. Y cuando nos juntamos muchos seres humanos somos imperfectamente imperfectos. Entonces, claro, el problema es que llega un alcalde y construye un carril bici. Pero luego llegan los del puerto y dicen, yo quiero ampliar el puerto. O llega el señor y dice, no, yo quiero que la playa tenga más grande. Y no, pues yo quiero un parque. Entonces, es importante. Por eso una de las cosas que os habéis dado cuenta que os he dicho que es fundamental es el que haya plataformas ciudadanas que puedan hacer una interlocución con sus políticos. Que no son los círculos de Podemos, ¿eh? Eso es otro tema político que no tiene nada que ver. Yo hablo de plataformas donde los políticos, que al fin y al cabo no tienen más que hacer que plasmar la voluntad de sus ciudadanos, puedan hablar con sus ciudadanos. Si tú no hablas con tus ciudadanos para ver lo que quieren, normalmente, como la ciencia infusa y la telepatía todavía no están muy desarrolladas, te vas a equivocar. Pregúntales y probablemente acertarás a la primera. Evidentemente, casi todos los ejemplos de ciudades que tenemos, por lo menos los que yo conozco, tienen elementos buenos. Y luego tienen otros elementos en los cuales casi se diría que van en dirección contraria. Bueno, pero no nos cansaremos de predicar. No nos cansaremos de decir, si usted quisiera hacer las cosas bien, el camino es aquel. Y algún día llegaremos. Pero lo importante no es llegar, es intentar llegar en el día a día de la concepción de las ciudades. Y en eso, vosotros, que sois los profesionales actuales y los profesionales del futuro, tendréis toda la capacidad para hacerlo. Realmente se puede hacer, se pueden utilizar los materiales cercanos. Y además, una ciudad inteligente no significa que tenga que ser, como precisamente dice Andrea, no tiene por qué ser, es que la tengo que hacer en Múnich. No, la puedes hacer en Ecuador. Tú puedes hacer viviendas con materiales próximos, como dice, utilizando los materiales cercanos, con bambú, adaptándote a los requisitos climáticos. Pero también es importante concebir las ciudades asimilando y sumando todos los nuevos aportes tecnológicos. Es decir, la ciudad inteligente tiene que tener tecnología, pero no es tecnología a base de poner iPads en todas partes, sino realmente el hecho de mejorarlas. Y ya la pregunta del millón que nos hace Miguel Ángel. Está bien, he planteado cómo se debería hacer una ciudad sostenible, pero ahora la pregunta es, vale, pero es que las ciudades ya están ahí. Bueno, las ciudades están ahí y no paramos de construir más. También es cierto que hoy tenemos 7.000 y pico millones de personas y en 30 años tendremos 9.000 millones de personas, con lo cual, simplemente haciendo un cálculo cercano, hay que construir al menos un 25% más de ciudad para todos esos señores, con lo cual lo que estoy diciendo siempre será una oportunidad. Pero en cualquier caso, como bien dices, ¿qué pasa con lo ya construido? Ahí vuelvo a retomar, yo es que idolatro a Jaime Lerner, lo siento, pero idolatro a Jaime Lerner en un concepto que llama acupuntura urbana. Es lo que dicen que en una ciudad ya construida yo puedo hacer dos tipos de obras.
puedo hacer un tipo de obra tipo M30 Madrid, es decir, cambio la ciudad a base de dinero y a base de hormigón, o analizo con esos diálogos con la población las necesidades de la ciudad y creo un sistema de acupuntura, de actuaciones puntuales en diversos puntos de la ciudad que tienen un efecto multiplicador. A veces, convertir un descampado en un parque, de pronto cambia la dinámica de todo ese barrio. A veces colocar una fuente en una esquina mejora el clima de toda una zona. A veces colocar una parada es decir, pequeñas actuaciones. Y luego, evidentemente, hay un reto, que es la rehabilitación energética. Hoy en día, y es algo que yo he experimentado personalmente, tú puedes coger cualquier edificio, perdón, que hay latinoamericanos, es que se me ha ido el verbo, tomar cualquier edificio en España o en cualquier ciudad, hecho en los años 70, en los años 80, y hacer una rehabilitación integral del mismo, para que las necesidades energéticas de ese edificio y el confort, las necesidades energéticas disminuyan un 80%. Y el 20% que te falta, energía renovable, que puede generar el propio edificio. Pero primero, para que yo sea capaz de generar la energía que necesito, primero he de rehabilitar el edificio. Afortunadamente tenemos ahora mismo materiales suficientes como para hacerlo sin ningún problema. No hay que tirar el edificio y volverlo a construir. Podemos rehabilitarlo. Las técnicas están ahí, las posibilidades están ahí. Solo nos falta una cosa, que es lo más fácil y lo más difícil: la voluntad para hacerlo. Bueno, si os parece, terminamos hoy aquí esta sesión. Por favor, no dejéis de estar atentos al blog, en el cual estamos publicando constantemente, en el blog de energías renovables y medio ambiente, estamos publicando constantemente temas interesantes. El día 19, por ejemplo, tenemos, para los que estéis aquí en Madrid, una visita al CREAS, al Centro de Energías Renovables y Sostenibilidad de Pozuelo de Alarcón. Realmente es un ejemplo de integración de energía renovable maravilloso. Si podéis venir, apuntaos y venid. Y cualquier cosa, me tenéis aquí a mí, tenéis a los tutores y estamos a vuestra entera disposición en IMF, porque al final vosotros sois IMF y nosotros lo que tratemos de hacer es ayudaros a que os realicéis, porque para eso estáis haciendo los estudios que estáis haciendo. Importante, dentro de 15 días nos volvemos a ver aquí mismo. No faltéis. Un saludo.